del misionero este que su esposa, su hijo murió. Él manda a su esposa a sus hijas a Inglaterra para recuperarse de la pena del hijo. Y el barco donde iba la esposa con las 4 hijas se hunde en el Atlántico y mueren las 4 hijas. Dios. Ay, Dios, qué horrible. Y él se queda, bueno, la esposa sobrevive. Y él cuando está viajando a Inglaterra, porque venían a Inglaterra, el capitán del barco le enseña el lugar donde se había hundido el barco donde estaban sus hijas, donde habían muerto sus hijas. Y entonces él mira el barco, se da cuenta que al fondo de esas aguas estaban las hijas. Entonces se baja a su camarote y ahí hace esta canción. Mira. Estoy bien con mi Dios. Ay, qué precioso. Escuché la canción y las lágrimas se me salían. Ay, qué fuerte, estoy bien con mi Dios. Sí, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Con mi Dios. Me aplica la vida. Todavía está caminando. O cúbreme un mar de aflicción. Ay, qué bonita canción. Oye, eso está de verdad, muy bueno. Se ve muy bueno. A ver, baby. A ver. ¿Inventó luego? No, yo paso. Ya viene comida y no como pizza. ¿Sí? ¿Qué es la salsa? ¿Cóctel? ¿Tú le echas salsa cóctel a la comida? Bueno, Fernando le pone y ya me acostumbré yo también. Servilletitas. Hay platitos, servilletitas. A ver, estas servilletas son medio rebeldes, no quieren salir. ¿En serio? Y grita, servilletas navideñas. Fuerza de voluntad. Está linda. Yo también lo como. Servilletas navideñas todavía, lo Sí, último bueno, que un estamos. pedacito. Digo, yo no sé. No, sí, él no ha comido. Ah, Yo comí nomás. unas con pollo, otras con ¿Con pollo? jamón. ¿Con pollo tu cerebro argentino? ¿Tuyo? No, está. Ahí Está tienes corriendo. varias ¿Este de críticas, quién ¿no? es? ¿Vamos a orar? Ah, no. Ah, no, vamos a orar. Ok. No, ese no es mío. A ver. Es mío. Amor, gracias. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta pizza. Gracias por la palabra que vamos a aprender y vamos a estudiar. Y bendícenos, Señor, en esta noche con tu presencia. Amén. Amén. ¿Y La Moniquilla llegó de España o todavía sigue por ahí dando? Hoy día creo que se va, me Buen parece. día, sí, llegamos. Sí. Un buen viaje. Bien. Toca Juan 4, ¿qué? 7, a partir del 7, ¿no? Juan 4. Sí, claro. Ya buenísima. Si no le di cena porque Fanny dijo que iba a traer pizza. ¿Tú la haces o la compras? Se ve buenísima, se ¿Ah, ve bien? buenísima. ¿La masa también? Se ve ¿Cómo lo ha hecho? buenísima. ¿Quieres saber el invento? Está buena. Está muy rica. ¿Y un pedacito, Lucita? No la sigan tentando. Estoy ya que los jamones se salen por todas partes. Buenísima. ¿Qué más? Pero mi pizza no sale, cuando yo la hago, no sale así tan crujiente. Hay 3 que nos están mirando. ¿Quién es? Rosina, ¿Rosina Hinojosa? Tania, Kilan. Hey, Tania. ¿Tania Aquila? Sí, es Aprovecho, ¿La hija de John? la hija de John Hawking. Hola, sorry, Tania, pero ahorita empieza el estudio. Hay que alimentar al pastor para que nos dé con fuerza. Sí, Juan 4, ¿no? sí. John Hawking vivía en Pucallpa, pues Carlos. Sí, lo conocí. Claro. Su hija está ahí ahorita. Chiquitita. Él sí. era especialista en Guauita. explicar la teoría de la evolución y la creación. O sea, hacía yo lo llevé al colegio varias veces para que a los chicos Ah, de quinto mira, a secundario. John, ¿sí? Sí. Ah, mira. Iban.
Le explicaba muy bien todo eso de la creación y la teoría de la evolución Con diapositivas. diapositivas, con muy bueno. Qué bonito. Bueno. Listo. No le quemó a usted porque para que haya terminado tan rápido. Vamos a Juan, capítulo 4. Y la semana pasada estudiamos el versículo. 6. No, más. Del 13, 15. Al 15, sí. Al 15, ¿verdad? Sí. Claro. Claro. Al 15. Al 15. Muy bien, la semana pasada dijimos que la historia de la mujer samaritana era básicamente una enseñanza de Jesús de cómo construir oportunidades para llevar el Evangelio, ¿no? Que esta mujer samaritana, una mujer rechazada por 5 maridos y un conviviente, no era pues una mujer, digamos, muy aprobada, ni muy honrada por la sociedad. Definitivamente, si te divorcias una vez, dicen, bueno, incompatibilidad de caracteres. Si te divorcias 2 veces, dices, bueno, qué complicada la cosa. Pero si te divorcian 5 veces, entonces ya la gente dice, no, ya hay algo que está mal. Eres una Elizabeth Taylor. Una Elizabeth Taylor. Sí. Entonces hay algo que ya está mal, ¿no es cierto? Claro. Y naturalmente en estas circunstancias la gente no critica al hombre, critica a la mujer. Entonces ella, después de 5 divorcios, era rechazada por la sociedad, tanto así que estaba conviviendo con un hombre que ni siquiera quería casarse con ella. Él simplemente la estaba usando, ¿no? Bueno, entonces Jesús se acerca y construye una oportunidad de evangelización, una oportunidad de llevar el mensaje a esta mujer que estaba en necesidad. La semana pasada estuvimos leyendo versículos 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer todavía está pensando en el agua física, ¿no? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer está pensando en un milagro, ¿eh? Claro. Él puede hacer un milagro que me quite la sensación de la sed, y entonces ya no tengo que tomar agua nunca más en mi vida, ¿no? Ella está pensando en algo muy material. Jesucristo, la frase de Jesucristo dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús acá? De la salvación. ¿Ah? De la salvación. Salvación, ¿ya? De su palabra. Su palabra. Del perdón. Ujú. Dijimos la semana pasada que el agua cumple 3 funciones, Para básicamente. lavar, limpiar. Limpia, satisface. Limpia, satisface y trae vida. Ajá. Limpia, satisface y trae vida, ¿no es cierto? Ahora, hay un texto muy interesante en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Isaías, Jeremías. Dos, tres. Permítame leerlo, por favor. 2:13, ¿no? 2, 13. ¿Por
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es una frase poética, vamos a decirlo así. Acá en este pasaje, Dios está diciendo que lo dejamos a Él, que es Él fuente de agua viva. Volviendo al tema de las características del agua, Él trae vida, Él trae limpieza y Él satisface las necesidades más profundas del alma. Por eso es que Dios se llama a sí mismo fuente de agua viva. Y lo interesante es que dicen, la gente prefiere dejar a Dios, que es fuente de agua viva, y cavan para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, Es decir, buscando su propia vida, claro, agua de vida. buscan, o sea, a ver, el agua trae vida, limpieza y satisface las necesidades más profundas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Deja a Dios, que es la fuente de agua viva, y se construyen sus propias cisternas, A su manera, buscando vida, buscando limpieza, buscando satisfacer sus necesidades. Pero esas cisternas que los hombres se construyen, dice, están rotas. Entonces no retienen el agua. Es decir, entra el agua y se sale. Claro. Y esto lo comparamos, por ejemplo, está buscando vida. Ya, ¿qué cosa es vida? Vida es, hay que vivir la vida. Muy bien. Entonces, te vas a la fiesta, vives la vida, y mañana en la mañana ya no tienes nada. Se pasó, ¿no es cierto? Es decir, te buscas cosas que te satisfacen temporalmente, como que echas agua en la cisterna, momentáneamente satisface, pero todo eso se es, ¿no? Entonces, no, la vida es conseguir al marido perfecto. Muy bien, consigues al marido que te parece perfecto, te enamoras profundamente y después te das cuenta que no es el príncipe azul que estabas buscando, ¿no? Sino que es el príncipe moradito, más machadito, tiene su... Está desteñido. Está desteñido, ¿no? Entonces, nada que tienes te satisface. Lo mismo pasa con nosotros en el trabajo, cuando salimos de vacaciones. Hace un tiempo atrás yo me dediqué Los placeres de la vida. me dediqué a viajar, ¿no? Yo viajaba, compraba autos, regresaba a la casa, y entonces viajas y te hospedas en hoteles y comes en restaurantes, y la gente te dice, qué linda, Qué bonita vida. qué bonita vida estar viajando todo el tiempo. Al principio te gusta porque te la das de ejecutivo, pero después de 6 meses, 8 meses, la cama donde duermes te incomodan, las almohadas te incomodan, estás saliendo de tu casa, dejar de ver a tus hijos, dejar de ver a tu esposa, o sea, y te satura. Esa es la idea de este versículo, que Dios es la fuente de agua viva y que la gente se construye cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Y Jesucristo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás. Sino que será una fuente de agua viva en su corazón. Entonces, a través de la historia, el hombre ha buscado siempre el camino fácil. Algunos han dedicado su vida a la búsqueda de la fuente de la juventud, un agua milagrosa que les haga vivir la vida más larga. Muchos continúan buscando alguna fuente mágica que les traiga el éxito, la satisfacción, la felicidad. Y según la Biblia, todas esas fuentes no retienen agua. Puede ser el dinero, el placer, la familia, el amor, pero con tristeza llegamos a la conclusión que nada satisface nuestras necesidades emocionales más profundas. Jeremías 17:13. ¿3? 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Juan capítulo 7,
versículos 37 al 39. Y aquí está la respuesta. Cuando Jesucristo habla del río de agua viva, 7. 7, 37 al 39. Juan. Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien. Jesucristo está diciendo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el versículo siguiente dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, uno recibe a Jesucristo, recibes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se convierte en ti en esos ríos de agua viva, esos manantiales de vida que traen vida, que traen limpieza, que traen satisfacción de todas nuestras necesidades profundas. Entonces, ¿de quién está hablando cuando se habla de los manantiales de agua viva? Del Espíritu que habíamos de recibir los que creyésemos en Él. ¿Hasta ahí está claro? Clarísimo. Muy bien. Ahora, ¿es cierto? ¿Es una experiencia real en la vida de los cristianos esto? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque hay cristianos que le hacen sus propias cisternas, su propia manera de entender la palabra, de aplicarla, de vivir, y se justifican, ¿no? Y les parece que todo está bien. Así Exacto. como yo lo que decía, ¿no? De los pastores de Estados Unidos, Por ejemplo. ¿No? que no puedo entender cómo no pueden obedecerlos, no. Lo interpretan a su según sus conveniencia. intereses, ¿no? Su conveniencia. O tienen a Dios, al Dios bombero, solo cuando lo necesitan, Muy bien. cuando están en... Claro. Tienen al Dios bombero, O por Tiene- la ganancia, ¿no? o tienen el solamente por la ganancia, o tienen el Dios dominguero, ¿no es cierto? O tienen un Dios esporádico. ¿Sí? Es decir, tienen una relación con Dios cuando tienen tiempo, cuando les sobra el tiempo, y no tienen una relación permanente. Hay una cosa importante, ¿no? Si yo mantuviera con Dios una relación diaria y permanente y fresca con Dios, estoy seguro que nosotros experimentaríamos esos ríos de agua viva en el corazón. Pero la mayoría de cristianos no lo hace así. La mayoría de cristianos son cristianos, primeramente, de compromiso nomás. sí, y algunos, o sea, muchos cristianos, Nominalmente. hay un grupo de cristianos que son cristianos domingueros, ¿no? Es decir, de lunes a sábado es su vida paralela, y el domingo se visten con la vestidura de la iglesia, y se van a la iglesia y viven esa experiencia religiosa, ¿no? En una experiencia religiosa los días domingos, pero el Señor no entra a sus vidas en el día cotidiano. Pues nosotros hablamos ahora, hemos estado hablando del tiempo a solas con Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave es mi tiempo a solas con Dios cada día. Y en la medida que yo enriquezca eso, mi tiempo a solas con Dios, él se enriquece, vamos a ver cómo de mi interior comienzan a brotar ríos de agua viva. ¿Y a qué me refiero con eso? Gozo, tranquilidad, paz, Gozo, paz, paciencia, todo. ¿no? O sea, los frutos del Espíritu Santo comienzan a brotar dentro de mí. Y entonces mi perspectiva cambia. Yo puedo estar angustiado, preocupado, ¿no es cierto? Pero de repente, cuando el Espíritu de Dios toma control, la preocupación se va. La paz. Y tengo la tranquilidad y la seguridad que voy a seguir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre hace 10 minutos y hoy? Que simplemente le dejé al Espíritu Santo el control. Esos son los ríos de agua viva que van a correr de mi corazón, ¿no? ¿Ok? Por eso el Espíritu Santo se representa también como el agua, ¿no es cierto? Es uno Como de los agua. símbolos del agua. Salmo 42, 2. Este es un texto que a mí me llama mucho la atención, que estuve pensando en él
cuando nos tocó estudiar el Salmo 42 en los devocionales que estamos mandando por internet. El Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mi alma tiene sed de ti. Y yo estaba preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué significa sentir y experimentar hambre y sed de Dios? Es esa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero esa sensación de que, ¿sabes qué? Necesito orar. No he tenido tiempo suficiente para orar a Dios porque hemos estado en muchas actividades, hemos estado viajando, hemos estado yendo, viniendo, y entonces mi alma tiene esa sed, esa necesidad, ¿no? O por ejemplo, mi alma tiene sed o hambre de la palabra. Necesito la palabra. Cuando por ejemplo tenemos un estudio bíblico o un domingo tenemos los cultos y la prédica, yo me pregunto cuánta gente dice, ¡ay, qué bueno! O sea, hoy escucho palabra, o sea, hoy me alimento, hoy tengo palabra de Dios, ¿no? Cuando muchas veces la gente dice, no, o sea, van a la iglesia solo si les sobra tiempo, literalmente si les sobra el tiempo. Entonces, no tienen esta hambre, no tienen esta sed de la palabra de Dios, de orar, de buscar al Señor. Y el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Y cuando tienes sed de Dios, Salmo 63, 1. Salmo 63, 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Por eso, Dios mío, de madrugada te buscaré. Y esto yo lo entiendo perfectamente. Nosotros, acá en Suiza especialmente, donde el ambiente, la humedad ambiental es tan pobre, tan seca, dormimos y en la noche a veces tienes el aire completamente seco. Entonces nosotros dormimos, cada uno duerme con su litro de agua en la mesa de noche, ¿no? Igual yo, no un litro. ¿No? Y te levantas. Y yo me levanto una vez, me levanto 2 veces en la noche a tomar agua, ¿no es cierto? El día en que me olvido de llenar mi botella de agua y me levanto a medianoche con toda la boca seca, con sed, yo les aseguro que no hay nada que me vaya a impedir levantarme a buscar agua. Claro. Yo no voy a poder dormir, no puedo, yo me levanto y voy, porque tengo sed, ¿no? Y a veces nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, por alguna razón, la noche anterior, o no hemos comido bien, o hemos tomado solo una sopita, ¿no? Claro. Y nos acostamos, y nos despertamos, y ahora estás en la cama y tienes hambre. Y entonces estás con el estómago ahí, ¿no? Entonces estás con hambre y dices, ¿sabes qué? Ya tengo que tomar desayuno, o sea, quiero tomar mi tecito, mi pancito, mi chicharrón, mi tamalito, algo que sea dietético, algo que sea dietético. Algo ligerito. Pero es la sensación, y cuando tienes esa sensación, no, o sea, te levantas, ¿no? Allá lo que yo tengo en mi carácter, todos tenemos algo en nuestro carácter que Dios todavía tiene que cambiar, pero yo tengo un problema en mi carácter. Cuando tengo hambre, Te pones de mal humor. me pongo de mal humor. Uy, pero eso es un montón de gente que tiene ese problema. Pastor. Entonces, si yo tengo hambre, Uy, si yo tengo hambre y quiero ir a comer, y estamos en una reunión, yo empiezo a presionar. Ya, rápido, a ver, ¿qué más? Ya, pues. O sea, nunca No, lo pues yo busquemos me- a la hora del almuerzo. Yo me considero la persona más tranquilita y espero hasta que llegue el tiempo. Así, Aunque la panza me esté haciendo. Ah, no. anda, así. Yo sí. ¿Ven? bueno, Eres mejor cristiano creo que que es una nosotros. característica de los hombres, porque André, por ejemplo, también es igualito. Muere. A André Entonces- no le hables, si él tiene hambre, mejor ni lo mires. Y entonces el salmista también dice, ¿no? aguanto. El salmista dice, Ay, me aguanto. de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed y hambre de ti.
Claro. Esa sensación. Tengo sed y hambre de Dios. Y por eso es que no tengo ningún problema en levantarme de madrugada Porque tiene... para buscar a Dios. ¿Cuándo es el problema? Cuando alguien te dice, Irma, te vas a levantar a partir de ahora a las 5:30 de la mañana, porque como sales de tu casa a las 6, 5:30 te vas a levantar para orar y buscar al Señor. Y cuando lo haces por obligación, porque te lo están imponiendo, No tiene gracia. entonces ya no tiene gracia, ya es un castigo, ¿no es cierto? Pero cuando tienes hambre y sed de Dios, de todas maneras, sin ningún problema, puedes Pero levantarte no se de llama un madrugada. sacrificio también, voluntario, o sea, igual aunque esté toda Señor, vengo, pero tú sabes, estoy cansadísima, pero aquí estoy. Claro. Tiene Pero cuando también. tienes hambre y sed de Dios, no creo que es un sacrificio. Yo digo, cada vez que me levanto a tomar agua, no es un sacrificio. No un sacrificio de, ay, qué molesto, Estás sino un cansada, sacrificio con de, sueño, claro. mira, Tu cuerpo. estoy aquí y me presento ante ti y Claro. un sacrificio agradable, ¿será? Sí, sí. de alabanza. Bien. Ahora, el hecho de buscar a Dios, porque tenemos hambre y sed de su palabra, de Él mismo, no solamente de su palabra, pero de Él. Dice la Biblia que hay promesas. Vamos a ver algunas promesas. Isaías 49:10. Me toca a mí. Isaías 49:10. Ahí, Irma. No, ya leyó. Oh, perdón. Sorry. 4, 9, 10. Entonces a mí. Isaías 49. 49:10. Como la madre, no soy tan ligerita. Ajá. Esta es una promesa de Dios para nosotros. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Ah? Qué bonito, ¿No? qué bonito. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales De aguas. de aguas. ¿Eso es para aquí o después? Para acá Claro. Acá. también. Tu salvación ya comenzó. Tu vida eterna ya comenzó desde el momento que entregaste tu vida al Señor. ¿No es cierto? Sí. Ujú. Ahora, Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Ujú. Apocalipsis 21:6. Un ratito. El que en mí cree no ¿Entiendo tendrá, qué? El que a mí viene nunca tendrá hambre. no tendrá sed jamás. Y el que Estamos no tiene, hablando no del tendrá agua. sed jamás. Ahora sí, Apocalipsis 21:6. 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Muy bien. Acá, Chantal anda buscando Apocalipsis 22. Noten la afirmación de Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. Y luego dice, al que tuviere sed. Claro. El que no tiene, no. El que quiere. Al que tuviere sed, a ese yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, Al que está obligado. esto no. me confronta, ¿no? Me pregunto, y me digo, ¿realmente tengo sed de Dios? ¿Realmente tengo hambre de la palabra? Porque me confronta y me dice, si no tienes sed, no vas a recibir nada. Claro.
Solo al que tuviere sed, a ese. Y entonces mi oración tiene que ser, Señor, dame esa sed. Yo quiero tener esa sed porque yo quiero tener esa agua que tú das. O sea, yo quiero tener esa necesidad de Dios, ¿no? Y esto cambia completamente la perspectiva de mi vida, ¿no? Imagínate lo que es tener sed de Dios. Imagínate cómo cambia esto tu asistencia a la iglesia. Claro. ¿Cómo cambia eso tu asistencia a los No hay estudios? excusa que evite ¿Cómo que cambia vayas a la esto tu iglesia. tiempo de oración? ¿Cómo cambia esto tu tiempo devocional? Yo tengo sed de Dios, cambia completamente Claro. mi perspectiva en mi relación personal. Te hace Claro, una persona completamente, madura. No te importa los dimes ni diretes, ni excusitas, ni Al ni que nada. tuviere sed, a ese yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces quiere decir que hay una parte que es decisión personal. Exacto. Lógico. Sí. Hay una parte que es lo que yo quiero, o sea, yo quiero tener esa agua. Entonces, el que tiene sed, que venga. Venga, claro. Si no tiene sed, no venga. El que tiene sed, que venga. Y el que quiera, o sea, si Si quieres, quieres, si quieres. toma Claro, del agua de no la tome vida del agua. gratuitamente. ¿No es cierto? Nadie te tiene que rogar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. Jesús está hablando con la samaritana. Jesús ha producido esta conversación que le va a servir a él para llevarla al conocimiento de Dios, ¿no? Ella todavía no está entendiendo bien, no importa, pero él está llevando la conversación. Ahora, esta mujer que Jesús quiere evangelizar tiene un problema. ¿Cuál? Su situación espiritual. Que quiere decir que Jesús tiene que confrontarla con su pecado. Si yo estoy en una reunión cualquiera en una iglesia de 5.000 personas y le digo a la gente, ¿quiénes quieren irse al infierno? Nadie. Si hago la pregunta, ¿quiénes quieren irse al cielo? Todo el mundo levanta la mano. Y luego le digo a la gente, los que quieran irse al cielo, pasen adelante que voy a orar por ustedes. ¿Cuántos pasan? Todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ir al cielo. Pero lo que no hacemos los pastores es confrontar a la gente con su pecado, porque a la gente no le gusta ser confrontada con su pecado. Claro. Porque cuando tú confrontas a la gente con su pecado, la gente se ofende, te agarra cólera, te quieren pegar, ¿no es cierto? Dejan de ir. Dejan de ir a la iglesia porque nadie quiere que lo confronten con su pecado. Por eso es que en muchas iglesias la asistencia a la iglesia no es tan grande si tú agarras y confrontas a la gente con el pecado. Si tú le dices a la gente que todo está bien, que son unos campeones, que Dios los va a bendecir, no importa porque los ama tanto, que no importa lo que hagan, entonces esa iglesia se va a llenar. Jesucristo, ¿qué hace? Confronta a la mujer con su pecado, ¿no? Entonces le dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Me encanta que Jesús confronta a la mujer con una delicadeza, Si ¿no? te llama tu marido. Porque no agarra y le dice, Pecadora, concubina, divorciada, no, estás en pecados, ¿no? Bueno, me parece bien, anda, llama a tu marido. E inmediatamente ella se revela, ¿no? Así, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le ha dicho, bien has dicho, no tengo marido. Escuchen, la mujer no menciona que estaba en concubinato, que estaba fornicando. Trae tu marido. No tengo marido. Claro, caleta, ¿no? Ahí quedó. Escondidito. Ahí quedó. No tengo marido. No, Ahí quedó. no es oficial. Y entonces Jesús dice, no, un momentito, ¿no? Bien has dicho. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido.
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿No? Esto, a mí me llama la atención que ella está viviendo en adulterio, en fornicación en realidad, porque está divorciada, por lo tanto no hay adulterio, sino fornicación. Y Jesús sabe de nosotros todo lo que queremos ocultar. ¿Qué tan honestos somos en nuestro encuentro con Dios? ¿Qué cosas nos diría Dios si tuviéramos un encuentro con Él? A veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero hay una sensación medio extraña. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes estar en alguna reunión donde por alguna razón hay alguna persona que tú sabes que Dios la usa en una forma muy especial o le revela cosas en forma muy especial y tú tienes miedo de ser descubierto, tienes miedo de que la persona sepa, ¿no es cierto? Hace muchos años tuvimos una reunión y en esa reunión Dios se manifestó y estuvo hablando a cada uno de nosotros, y cuando llegó a mí me dijo: hay odio en tu corazón. Y yo no sentía que era odio. Yo sentía que había un hermano con parte del liderazgo al que no lo pasaba. No lo pasaba porque me daba cólera su comportamiento, me daba cólera lo que hacía, las decisiones que tomaba. Y entonces me peleaba con él a cada rato, ¿no? Y todavía era medio creidito, ¿no? Y entonces me decía: ¿qué? ¿Tú te crees todo? Dije: no me creo todo, pero lo que estás haciendo no está bien. Y entonces discutíamos, y entonces yo ya tenía algo, pero yo no sentía que era odio. Yo me decía: eso no es odio, eso es pelea de amigos, ¿no? Pero cuando Dios me ha hablado directamente, me dijo: ¿tienes odio en tu corazón? Yo dije: Dios mío, ¿de dónde tengo odio? No, me pregunto igual yo ahorita, porque yo paso a cada rato llamándole la atención a mi hermana por las cosas que ella no hace bien. Entonces hay veces que una cosita que le veo y ya quiero reaccionar. Entonces no sé si será eso. O sea, no la odio, pienso yo. Yo la amo. Imagínense. La exhorto. Sí, En amor. ¿Cómo nos sentiríamos? O sea, si en este momento Jesucristo entrara y dice: vengo Al a suelo, debajo de la mesa. participar del estudio. debajo de la mesa. ¿Entienden? O sea, vengo a participar del estudio. Quiero sentarme con ustedes. ¿Cómo, me entiendes? ¿Cómo te sentiría tu corazón? ¿Te sentirías en paz, con gozo? No volvería a hablar en todo. Feliz de verla entrar, pero creo que todo el tiempo quedaría la cabeza como que... Y es interesante porque cuando buscamos a Dios en oración, tenemos que saber que Él sabe todo, ¿no? Eso sí. Y cuando sabemos que la otra persona sabe mi secreto, nos volvemos humildes y agachamos la cabeza. Tengo un amigo que es pastor en los Estados Unidos. Cuando él era joven, tuvo problemas con su enamorada y ellos confesaron su pecado. Me lo confesaron a mí en forma personal y tuvimos un proceso de restauración, de disciplina entre nosotros tres, porque yo creo que así tiene que ser la disciplina. Si solamente yo lo sé, tiene que ser así. Si lo conoce más gente, entonces la disciplina tiene que ir en base a cuánta gente está informada del tema. En un grupo éramos solamente nosotros tres, nadie supo nada, nadie sabe nada hasta ahora y nadie sabe cuál es el nombre, ¿no? No tengo un montón de amigos en Estados Unidos que son pastores, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ellos salieron del problema, de verdad, se arrepintieron, luego salieron, luego terminaron en su relación y cada uno continuó su vida, cada uno consiguió su novio, su novia, se casaron y los dos son felices, son matrimonios realmente felices. Él estudiaba para pastor y entonces cuando salió de su problema, realmente salió de su problema, entonces comenzó
una relación con Dios muy fuerte, porque realmente se había arrepentido de verdad, y Dios comenzó a usarlo, ¿no? Para maestro, como predicador, etcétera, ¿no? Y entonces un día, justo en esa época, había un predicador en Estados Unidos que se llamaba Jimmy Swaggart, que lo encontraron, no en adulterio, pero contrataba prostitutas que las llevaba a un motel. Él dice que no había pecado porque no las tocaba, pero las miraba. Miraba que se desvestían y él pues hacía sus cosas de forma individual. Entonces lo pescaron al hombre, ¿no? Tenía solo. Había todo un lío ahí con este predicador Jimmy Swaggart. Entonces mi amigo me llama y me dice... No está el pecado y ya lo está diciendo. No, mi amigo me llama y me dice, gordo, ¿has visto lo que ha hecho este pata Jimmy Swaggart? Y a todos los han metido en la misma olla. Ahora todo el mundo piensa que los pastores somos así. Este domingo voy a predicar sobre el juicio de Dios, sobre el pecado, y cómo Dios castiga al pecador, y cómo cuando nosotros nos ofendemos a Dios, Dios pone su mano dura y nos disciplina. Yo esperé que terminara. Yo le dije, me parece un tema excelente. Voy a ir a escucharte. Inmediatamente me dijo, no, pero gordo. ¿Cómo? ¿Para qué? Quiero escucharte, porque tú sabes mucho sobre el juicio de Dios. No voy a decir nada, me voy a sentar ahí. No, pues, me voy a sentir incómodo. Y yo le digo, ¿por qué te vas a sentir incómodo? Porque tú vas a estar ahí. Y porque tú conoces mi vida. Claro. Entonces se quedó calladito y a los 30 segundos me dice, creo que voy a cambiar el tema. Le dije que sí, voy a hablar acerca de la misericordia de Dios y cómo Dios restaura vidas. ¿Cierto? Y es interesante porque la mujer ahora, o sea, cuando la mujer samaritana estaba con Jesús, o sea, ella debe haber sentido absolutamente desnuda. No hay otra, ¿no? Quería enterrarse como una ¿No? avestruz. Sí. Llama a tu marido. No tengo marido. Sí, porque has tenido 5 y ahora convive. Dios, o sea, Le subieron los colores. Dios mío. Se le pasa el corte. O sea, Sabía todo. muy bien, ¿no es cierto? Ok. Sabía todo. Ahora, Jesús no la está rechazando. No, la está confrontando. La está confrontando con su pecado. Ahora, lo interesante, miren cómo va el proceso de evangelización. Hasta ahora, Jesús es un judío que le pide a una mujer samaritana de beber. En el versículo 19, Jesucristo asciende de estatus. La mujer le dijo en el versículo 19, Señor, me parece que eres profeta. Ya no es el judío pidiendo agua, no, pues. Claro. ahora ya es profeta. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el versículo 19 es profeta. En el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy. Ahora pasó de profeta a Mesías, al Cristo. ¿No es cierto? Y ahora es el Cristo. Y luego miren el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El judío que pidiendo agua a una samaritana pasó a ser profeta, de ahí pasa a ser el Mesías, el Cristo, y de ahí termina siendo el Salvador del mundo, ¿no? El Salvador del mundo. Se lo hizo entender a ella. Así es. Con su Qué cosa. con su sapiencia, Yo ¿no? soy. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y esa palabra es el yo soy que utiliza Jesucristo. Es el del yo soy de Es el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Moisés habla con él, dice, voy a ir al faraón y me van a decir, ¿De que quién te manda? ¿quién te manda? Entonces tú le contestas, yo soy el que soy, me envía. Que ese es el tetragramatón, que se traduce como Jehová. Yo soy el que soy, Él me envía, ¿no es cierto? Y cuando lo vienen a apresar a Jesús,
Cuando Judas viene y le da el beso, le dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y él contesta, yo soy. Y dice que los soldados retrocedieron y cayeron al piso. O sea, yo imagino esa... Cuidado, cuidado, cuidado. Dale pizza, dale pizza. Ya está frío. Como perrito lo trata de poner. Está con hambre. Muy bien. Entonces, es interesante porque con qué autoridad te lo habrá dicho, ¿no? Que los soldados retrocedieron y cayeron al piso, ¿no? Venimos a buscar a Jesús en Nazaret. Yo soy. Claro, como cuando cometes un delito y viene la policía y te dice, sí, yo soy la policía. Muy bien. Entonces, ahora para la mujer ya ha pasado a ser profeta. Ahora hay un paréntesis en esta historia. Es el tema de la adoración. Porque la mujer le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Suena un poquito a trabalengua, ¿no? Ok. Vamos a analizarlo. Es un paréntesis porque la mujer saca el tema. No es un tema de Jesús, es un tema de la mujer. La mujer le dice, De la adoración. yo veo que tú eres profeta, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en tal parte, y nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en este monte. Entonces cuando esta mujer trae el tema de la adoración, Jesucristo aprovecha para darnos una cátedra sobre la adoración. Y en primer lugar, agarra y dice en el versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O sea, la primera enseñanza es que la adoración no depende de un lugar físico. Él no dice tienen que ir a Jerusalén a adorar, como decían los judíos. Y él no dice como los samaritanos, hay que adorar acá en este monte. Mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La adoración no tiene un lugar físico. Uno puede adorar en cualquier lugar. No solamente adoramos en la iglesia el domingo en el culto, adoramos también en casa, cuando me levanto, cuando busco la presencia de Dios, entro en adoración. Cuando estoy de viaje, estoy en el avión, estoy en el tren, estoy en el auto, estoy de vacaciones, yo puedo estar adorando. Luego Jesucristo dice una verdad también en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay mucha gente que adora sin conocimiento, sin saber, ¿no? Hay gente que no tiene idea de qué está adorando o a quién está adorando. Si estamos adorando al Dios verdadero, estamos adorando al Rey de Reyes, estamos adorando al Señor, que es el propietario de mi vida. Pero hay mucha gente que quiere adorar y no tiene conocimiento de esas cosas, no saben lo que están adorando, ¿no? Hay gente que adora sin saber.
Hay gente que adora, pues, El instinto de adorar. claro, esto, tenemos el instinto de las- adorar y las vuelcan tribus. su adoración a una imagen de yeso. Pueden, o sea, en el tiempo pasado la gente O a la adoraba al puma, a naturaleza. la naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? Entonces mucha gente te habla de Dios como si fueran las estrellas. Entonces El hay una cosmos, el necesidad, universo. hay una necesidad de adoración natural en los seres humanos, pero muchos de ellos no adoran sin saber, o sea, adoran equivocadamente, ¿no? ¿Ok? Ahora, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es interesante porque aquí te dice cuándo, quiénes y el cómo. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Y cómo? ¿Cuándo hay que adorar? Ya. Ahora. ¿Quiénes deben adorar? Los verdaderos. Hablar de los verdaderos adoradores significa que hay falsos adoradores. Los falsos cristianos, pues la gente que La gente que ora sin, ¿Y que cómo? adora sin conocimiento. ¿Cómo hay que adorar? en Conocimiento. espíritu y en verdad. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre adorar en verdad? Eso lo vamos a estudiar ahorita. Ya. Entonces, es interesante porque acá se define a un grupo de gente que la Biblia, que Jesucristo les llama con los verdaderos adoradores. No los falsos. Noten, ¿eh? Los verdaderos, o sea, es un título que Jesucristo le da a cierto tipo de gente. Estos son verdaderos adoradores. No son falsos adoradores, son verdaderos adoradores. Y dice, la primera cosa que dice es que estos verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. En dos O sea, categorías. dentro y fuera, ¿no? A ver, vamos a ver eso ahorita. Vamos a estudiarlo. Dentro y fuera. Dice que estos verdaderos, este título, o sea, este título que pone Jesucristo, verdadero adorador, él tiene la característica de que sabe adorar en En espíritu y en verdad. y en verdad. ¿Ok? También el Padre. Segundo, lo que dice Adoradores, es que busca que le adoren. el Padre busca a estos adoradores. ¿Qué padre? Acá dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Claro. O sea, ¿Ok? él solo quiere que esos adoradores lo adoren. ¿De acuerdo? Nada más. Los demás, mira, Los demás no le, Pero estoy los mosco. demás no le sirven. ¿Estás bien? Hoy día O sea, los demás no le interesan. Tu estrellita ya. Pero este es interesante porque dice que Dios los está buscando. Dios está buscando estos verdaderos adoradores, ¿no? Entonces, la característica que estos verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. La segunda cosa es que el Padre está buscándolos, está buscando este tipo de adoradores. Y en tercer lugar dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. que le adoren. Es decir, no solamente Dios los está buscando, pero tenemos que entender que la única manera de adorar a Dios es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Ahí el dilema. La tentación de dejarlo para el próximo viernes, pero vamos a continuar. Un adelantito, Un un lapsus. adelantito. Muy bien. Para entender esto, vamos a hablar primero en espíritu. ¿Qué significa espíritu? Está con minúscula, no está con mayúscula. Si fuera con mayúscula sería el Espíritu Santo, pero está con minúscula. Ah, ya, Es tu tu espíritu. espíritu. Muy bien, está hablando de tu De espíritu. lo profundo de tu El alma. ser humano. Muy bien. El ser humano es tricótomo. ¿Saben eso? ¿No es cierto? Les he preparado Cuerpo, esto alma y ahorita. espíritu. Cuerpo y alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Sí. ¿Ya? El folder. Acá está la talla, acá está. Ah, muy bien. Devolviendo, por favor. ¿Entienden? Material. Ya. Entonces, el ser humano es tricótomo, significa que somos
cuerpo, Lo pondremos en alma y espíritu. Y les he colocado acá cuáles son las características de cada uno. Hablando del cuerpo, tienes obviamente los 5 sentidos, por medio de los cuales te aferras a la tierra. Los ojos, los oídos, nariz, boca, manos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Ahora, por medio de estos 5 sentidos, ¿tú qué haces? Tú te agarras de acá. Te agarras de Te la tierra. relacionas con el mundo que te rodea. Exactamente, te relacionas con el mundo que te rodea. Muy bien. Luego tenemos en la parte azul el espíritu. El espíritu tiene 3 características. Conciencia de bien y mal, capacidad de adoración y perspectiva de eternidad. Si ustedes se dan cuenta, estas 3 características no las tienen los animales, ¿no? Entonces, ¿qué hace el espíritu? El espíritu te relaciona con el mundo espiritual, ¿no? Dale. Déselo, nadie se lo va a Claro, comer. ya. Nadie lo va a comer ya. Se va a enfriar. El ratón. Deja que engorda. Feliz cumpleaños, happy birthday to you. Muy bien, entonces el espíritu tiene estas 3 características que te vinculan al cielo. Primero, tu conciencia de bien y mal, ¿no es cierto? Tú sabes lo que está bien, lo que está mal. El león, cuando ataca a una de sus presas, no tiene conciencia de bien y mal, simplemente ataca por instinto, porque es su naturaleza. Nosotros tenemos conciencia de bien y mal. Tú sabes si algo está yendo bien o está yendo mal, si es correcto o es incorrecto. Que lo tapes, que lo escondas, que lo tuerzas, ya es otro tema. Pero tenemos conciencia de bien y mal. Segundo, tenemos capacidad de adoración. ¿No es cierto? Reconocer a un ser superior. Los seres humanos tenemos capacidad de adoración. Y tercero, nosotros seres humanos tenemos perspectiva de eternidad. Es decir, piensas en eternidad. Estas 3 características, que son características del espíritu, te relacionan con el cielo, ¿no? El alma, que también se traduce como corazón, tiene el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Es lo que entregas cuando te casas. Es lo que entregas cuando te casas y es lo que determina quién manda. El alma decide. O manda tu cuerpo O manda tu espíritu. o manda tu espíritu. ¿De acuerdo? Tu alma decide. Tu voluntad. Ahí está el libre albedrío. Ahí está cuando tú escoges, decides si Dios reina o no reina, si tu espíritu va a buscar al Señor o tu carne va a buscar al Señor. O sea, tu alma es la que toma la decisión. Ahora, lo que dice el texto es que debemos adorar en espíritu. ¿Qué significaría adorar solo con el cuerpo? Sin sentido. O sea, es por lo que tus sentidos te guían, ¿no? El oído, una linda canción, una linda... Claro, no lo interioriza, pues, no lo procesa. Eso es Es externo, un totalmente hueco, ¿no? superficial. Solamente superficial. Exacto. Claro. O sea, es bailar, mover las manos, alzar la voz, o sea, utilizar tus sentidos, ¿no? Pero simplemente tus sentidos físicos, ¿no? Sí. Eso sería adorar a Dios En verdad. con el Con el cuerpo. cuerpo. ¿Qué sería adorar a Dios con el alma? Cuando realmente se siente adentro. Sentimientos, Sale de adentro. las emociones. Las emociones, ¿no? Lloras. El es- deseo de su tiemblas. Exacto. presencia. Y Es- toca, son, te toca. son tus sentimientos los que están brotando, ¿no? Ahora interesante, es muy interesante porque hay mucha gente que adora con el alma, es decir, adora con los sentimientos, ¿no? Y si van a una iglesia y si la alabanza no les toca el sentimiento, No sirve. Están no, sabes que aquí no está el Señor. desequilibrados. Aquí no está el Señor. ¿Por qué? Porque no me ha tocado, ¿no? Lo que pasó con esta muchacha, que lo he contado ya tantas veces, que terminando el culto me dijo, ¿sabes qué? No me gustó la alabanza, ¿no? Y yo le dije, pues, ¿a quién le importa? ¿Acaso te cantamos a ti? ¿A quién le importa? Muy espiritual el pastor. ¿A quién le importa? Si te tocó o no te tocó, a mí me interesa un pepino, si te tocó o no. Nosotros lo hacemos para el Señor. Muy diplomático. Pero nota, hay gente que Nunca más. que quiere adorar solamente con los sentimientos, ¿no? O con el intelecto, ¿no? También, con el intelecto. Tiene que comprender, ¿no? Si no le entiende algo, ya no. Pero ¿qué significa entonces adorar con el espíritu?
Adorar con el espíritu. Es el cielo. Entrar en el terreno espiritual. Por ejemplo, conciencia de bien y mal. Yo no puedo adorar Estoy en si pecado. soy consciente que estoy en pecado. Si tengo, o sea, obviamente tengo capacidad de adoración, pero tengo perspectiva de eternidad. O sea, estoy entendiendo mi futuro eterno. Y esta es la actitud que cambia mi adoración. Nacemos con el espíritu apagado, Muerto. muerto. Él nos dio vida Claro. porque estaban muertos en vuestros delitos y Claro. pecados. Ese espíritu no funciona en mucha gente todavía. Claro. Claro que no. Está Claro. bloqueado. Pero ahora, entendiendo lo que significa el espíritu, La- es decir, que mi adoración Discernimiento entre el bien no y se el queda mal. en la parte de mi cuerpo, en la parte de mis sentimientos, en la parte de mi alma, sino que entra al nivel espiritual, entra a conectarme con Dios. Por eso es que cuando uno está en la iglesia estás cantando, y estás cantando completamente en el nivel terrenal, ¿no? Claro. He decidido seguir a Cristo. Pásame la galleta un ratito. He decidido. Ay, pues saca. Sí. Claro. Eso no hay adoración. Eso no hay adoración. Es verdad. Y a veces hay gente que está a nuestro costado que nos interrumpe. Y tenemos que aprender que en ese momento nos están sacando del terreno de la adoración. Porque para adorar a Dios tienes que hacerlo en espíritu. Es importante. Por eso hay. ¿Y qué pasa si te toca una vecina que canta, grita, mueve las manos, baila? Eso Muerte. Se te va a Me cambia de Nosotros sitio. teníamos una amiga en Lima que Te cambias de sitio. te ponías a cantar alabanzas a su costado y sabes que era la peor perdición, porque ella cantaba voz en cuello tan desorejado, ella estaba en el cielo mismo, ella había entrado al cielo, Estaba en espíritu ella. pero era tan desorejada que uno decía, Dios mío, llévatela, porque no podías cantar, es decir, te perdía, y mejor muerte. En Lince había una hermana que el pastor estaba predicando y aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Ese es el gloria a Dios, sentimiento. bendito sea el Señor. Y un día predicaba don Alfredo. Ese es el sentimiento. pastor predicaba y tú veías cómo se iba poniendo colorado. Hasta que el pastor se cayó, detuvo su prédica y dijo, por favor hermano, sáquenme a esa mujer. No. Sí, la hizo sacar, sáquenla. Porque distorsiona, claro. Claro, te porque él interrumpe. después se le explicó que él había discernido que había un espíritu de perturbación ahí que estaba queriendo Claro. Claro. interrumpir la prédica. Cuando tú estás interrumpir la predicando y alguien concentración. habla, Te interrumpe, pierdes. te desconcentra. Claro. Entonces, Sí. Y es interesante porque, por ejemplo, a veces uno está haciendo un llamado para salvación ese es un espíritu. y llama para salvación y la gente está lista para responder y alguien Te mete su arrimas, bocaza te por ahí, ¿no? O arrimas. sea, no, que no sé qué. Y pierdes la... Eso Oye, mismo era estaba diciendo el terrible. pastor Bendito Alfonsín, sea el Sí. Señor, gloria a que Dios. cuando estaba en oración y de repente de la hermana de al lado dice, así, Claro. dice, estás metiéndote donde no debes, o sea, puedes hacerlo en tu mente sola, No, es pero una- no, claro, eso que- está claro. Sí, sí, No no, yo está no puedo en- con esas personas que todo, o sea, una cosa está bien, sí, amén, o sea, como Claro, en voz baja suave. y un par de veces, pero si te pasas la mitad de la prédica diciendo aleluya, amén, no, yo no entiendo, Aleluya, lo siento, gloria a no Dios, puedo. y levantaba la mano Es el así, momento la- en que el pastor puede decir esto. Eviten comentarios en No, voz el alta. pastor así completamente Se rayó. Ahora, no se rayó, pero bien. ¿está claro? Sí, está La clarísimo. diferencia Totalmente. es lo que es adorar en espíritu, que no es solamente el cuerpo, que no es solamente el alma, pero que estás entrando en el terreno espiritual. Entonces elevas tu adoración, tu canto al terreno espiritual. En espíritu, pero ¿qué significa adorar en verdad? ¿No es cierto? Conforme la palabra, ¿ya? Muy bien, vamos a leer Santiago 17, 17. que no es para que Perdón, lo vea Juan. otra persona. Juan 17, 17. ¿Quién le toca? 17, 17. Creo que por acá estaba. Me tocará a Yo mí. leí Santifícalos. ¿Dónde serás? 17, ¿qué? 17, 17. 17, 17. Por una cosa. Ok. Ah, sí. Santifícalos en tu verdad. Ahí. Sí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí Muy está. bien. Conforme Entonces, palabra. la adoración tiene que estar basada en la verdad de Dios que encontramos en su palabra. Es decir, yo no puedo adorar a Dios como Dios quiere
si estoy violentando ciertos principios bíblicos, ¿no es cierto? ¿Puede haber adoración que está basada en una mentira? Claro, en Claro. las sectas y todo Claro. eso. Lógico. ¿Acaso no es la idolatría una forma de adoración? Claro que sí. La idolatría es una forma de adoración, ¿no? ¿Que Dios la acepta? No. Dios no la acepta. Es una abominación delante de sus ojos. Es adoración, pero no es acepta delante de Dios. Si adoramos proclamando herejías, ¿es aceptado por Dios? Tampoco. Claro que no, ¿no es cierto? O sea, la oración de una persona que está diciendo algo que es absolutamente falso y herético no llega pues ante el trono de Dios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a analizar algunos pasajes que nos dice la Biblia sobre la adoración, para saber cómo adoramos de acuerdo a su palabra. Por el punto 1, ¿no? Mateo 4:10. Me toca. Mateo 4:10 dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Chantal, Colosenses 1:15 y 16. Colosenses 1:15 y 16. Y a Él solo servirás. 1:16, ¿no? 1:16. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esa última línea repítela, por favor. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo ha sido creado por medio de Él Y para él. y para Él, ¿ok? Y dice que al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás. Ok, punto 1. La adoración siempre se centra exclusivamente en Dios, en su Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Se centra en Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de la adoración, el objetivo de la adoración es el Padre o es el Hijo, ¿no? La Trinidad, ¿no? Y acá hay dos temas, por ejemplo, que vale la pena analizar. Uno, y es que no hacemos el culto para nosotros. Este es un concepto Es Dios. que sin querer se ha hecho popular, ¿no? Claro, La gente las piensa... luces, el humo, Exacto. la oscuridad. La gente está enfocar, haciendo un culto Ha sensualizado. para la demasiado. gente, Lo han hecho para en que la forma de gente se teatro. sienta bien. O sea, han convertido el culto de adoración a Dios en un culto de adoración a los hombres, porque ellos adoran a los hombres y quieren que los hombres vengan a esa iglesia. Entonces, construyes un culto Ambiente. donde lo importante es que la gente se sienta bien. Nosotros cuando hacemos un culto los domingos, nosotros tenemos que pensar que el culto que estamos haciendo es para el Señor. Si yo voy a dirigir un culto, yo no voy a dirigir el culto de la iglesia o atender al pastor, yo voy porque yo estoy haciendo un culto para el Señor. En el momento en que te paras adelante a dirigir el culto, estás haciendo algo para adorar a Dios. Cuando estás en la puerta atendiendo a la gente que viene, no lo estás haciendo por la iglesia, estás adorando a Dios, porque el culto es para Él. Hemos preparado una reunión para Él. La alabanza del grupo tiene que ser apuntando a Él. Por eso es tan vergonzoso, tan lamentable, cuando la gente menosprecia eso. Y entonces, no, yo ya tengo body, estamos en verano, voy a la playa. O sea, hemos preparado algo para el Señor. Es como que hacen una reunión para mí por mi cumpleaños y entonces alguien me llama, no puedo ir porque me voy a la piscina.
Es un desaire, pues, ¿no? Eso, Pero es esas un personas desaire. no tienen al Señor en su corazón. Ahora, esto es Ya importante mencionado. porque la adoración enfoca al Señor. No nos enfoca a nosotros. La adoración enfoca al Señor, ¿no? Es para Él y por Claro. Él, nada más. Hace un tiempo atrás escuché una predica que me zamateó, porque en Lima se celebra un día, el Día del Pastor. ¿Sí? El Pues 5 no de sabía. septiembre. Sí, o algunos, En junio. sí, en septiembre lo hacen en Sí. la Alianza. Sí. Un día, un domingo al año, celebran el Día del Pastor, ¿no? Y Regalito. yo estaba acostumbrado a eso. O sea, yo estaba acostumbrado, tenía eso en mente, porque desde que yo me convertí, hacíamos a la iglesia, entonces había un día que se celebraba el Día del Pastor y los pastores eran homenajeados, etc. Y un día escuché a Chuyo Olivares, que es un pastor mexicano, que él agarró y dijo, ¿qué es eso del Día del Pastor? Estamos en la iglesia para celebrar el Día del Pastor. Claro. Y me movió, ¿no? Porque dije, es verdad, o sea, el culto es para el Señor, todo lo que hacemos es para el Señor, ¿no es cierto? Ese es el primer tema. El segundo concepto que hay que pensarlo bien son las canciones. Hay muchas canciones que le cantan al hombre, que no son canciones que le cantan a Dios, ¿no? Sino son canciones que hablan de la experiencia del hombre. Y está bien. Por ejemplo, a ver, le hemos cantado muchas veces. He decidido seguir a Cristo. He decidido, pero yo he decidido seguir a Cristo. Qué bien, pues. Pero la adoración apunta a eso. La adoración apunta a que nosotros cantemos lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Claro. ¿Cuántas canciones, sin saberlo, apuntan al hombre? ¿No? Somos el pueblo de Dios, somos nación de Bueno, Mesías. podría ser el tipo de adoraciones de testimonio, ¿no? También puede ser, ¿no? Y hay que tener cuidado a la hora de cantar, de que no estemos cantándonos a nosotros mismos o contándole al mundo lo que ha pasado en mi vida, que es más un testimonio que otra Un cosa. testimonio. Y claro. esta canción de adoración donde sale la de David, ¿Cuál? es a él, ¿no? ¿Cuál? El que dice, así como David danzaba o así como... Ajá, así como David danzaba, sí, hay una canción así. O David mató a mí, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, Sí. también sale eso. Entonces, es interesante porque tampoco hay que ser extremistas, ¿no? No vamos a irnos ya vamos a comenzar todo con sotanas y con cosas así. Pero me refiero a que muchas de esas canciones también ayudan a la gente. A veces estás en un momento difícil y quizás una de estas canciones te hace recordar lo que deberías hacer en tu vida. Pero no dejarnos confundir demasiado. De que demasiadas veces estamos hablando más del hombre que adorando a Dios o exaltando el nombre de Dios. ¿No sé? Por eso entonces, punto 1, adoración en verdad, significa Conforme a la palabra. conforme a la palabra de Dios. Y la palabra dice que Él debe ser el objeto de mi El comienzo adoración. y el fin. ¿De acuerdo? Bueno, ya me han puesto el parche ahí para que pare. En realidad yo he encontrado 3, 4, 5 aspectos que la Biblia menciona La próxima semana. que son Adoración. requisitos, me parece, muy bien. para una adoración en verdad. ¿De El acuerdo? último viernes es el último viernes que tenemos. Así es, así Sí. es. Hasta Y el ya, viaje. hasta junio en que volvemos. ¡Oh, pastor! Yo no sé ¡Qué bien, qué bien! Buenas quisiera. vacaciones. Ya quisiera. Buenas vacaciones. Bueno, pues, entonces vamos a terminar acá. Vamos a orar. Y la próxima semana continuamos con los 5 puntos de adorar en verdad. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Eres bueno. Tu misericordia, Señor, nos acompaña. Enséñanos a entrar en adoración en espíritu. Enséñanos a orar en el espíritu. Es decir, usando todas nuestras capacidades espirituales. Nuestra conciencia del bien, del mal, nuestra capacidad de oración,
nuestra perspectiva de eternidad, que entremos en oración, pero entrando a los terrenos espirituales. Ayúdanos, Señor, a adorarte de esa manera. Bendecimos tu nombre, pedimos tu presencia el domingo en la iglesia y que tu nombre sea glorificado. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que cuando Juan ¿no?